Comenzar el estudio completo de corriente continua y vamos a trabajar con una simplificación. La simplificación es que no vamos a tener en cuenta en el estudio de continua la inclinación de las curvas de los transistores. Por lo tanto, no vamos a tener en cuenta en el estudio de corriente continua las resistencias de salida de los transistores. Recuerden que la inclinación de las curvas características está relacionada con la modulación del ancho de la base en el caso de los bipolares. Todas las curvas se entiende que se intersectan si uno las prolonga en lo que es la tensión de Early. Y realmente, según indica también el libro de Gray-Meyer, se simplifica muchísimo el análisis y se comete un error no mayor al 20% en los valores de continuo. Ahora la pregunta es, que en este caso es una ventaja, ¿no? Poder tener una idea de si se comete un error por debajo o por arriba de los valores verdaderos de corriente. Y también es una ventaja tener una idea de qué error aproximado se comete. Por ejemplo, si a mí una corriente me da 10 microamperes con los cálculos que voy a hacer, una ICQ, supónganse, me da 10 microamperes. La pregunta es, ¿el valor verdadero de esa corriente o el valor más cercano al real va a estar por encima o por debajo del valor que yo calculé, si no tuve en cuenta la inclinación de las curvas de los transistores? Eso es lo que les estoy preguntando. A ver, ¿qué les parece? Van a estar por debajo de los reales. Correcto, o sea que el valor real, el valor más cercano al real, porque no existe el valor real, ¿no? El valor más aproximado, cercano al real, va a ser superior al que yo calculé. Es decir, vamos a suponer que yo estimo que voy a cometer un error del 20% y la corriente me dio 10 microamperes, ¿no? ¿Cuánto va a valer en la realidad? ¿Cuánto puedo estimar que va a valer en la realidad? Es una cuenta fácil, ¿eh? Me dio 10 microamperes y cometo un error del 20%. ¿Cuánto es la corriente? 12. 12, muy bien. ¿De acuerdo? Entonces yo sé que voy a hacer cuentas con un determinado error, que según el libro no es mayor al 20%, y sé que los valores que me van a dar van a ser inferiores a los verdaderos. ¿Por qué aclaro esto? Porque van a ver en el apunte que hay un cuadrito que está sacado del libro y están los valores del mismo circuito simulado con Spice, con el Spice que había en la época de la edición de este libro, ¿no? Que creo que es del año 2009. No, perdón. Este libro no, es anterior, es de fines de fines de la década del 90, la tercera edición. La tercera edición es fines de la década del 90. Entonces, con el Spice que había en ese momento, que supongo que era una versión de Berkeley, este, Gray y Meyer hicieron la simulación y las corrientes dan más o menos un 20% arriba de las calculadas. Bueno, entonces esa es la hipótesis de trabajo para el estudio de corriente continua. No consideramos la inclinación de la curva de los transistores. Vimos en las clases anteriores que uno de los errores de las fuentes de corriente estaba relacionado con los consumos de las corrientes de base y otro de los errores, que era el error por tensión, estaba relacionado con la inclinación de las curvas de los transistores. ¿Se acuerdan de eso?
que calculábamos un error sistemático por corriente y un error sistemático por tensión. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, sí. Bueno, perfecto. Bueno, lo primero que vamos a calcular es la corriente de referencia de todo el integrado. Fíjense que tenemos dos transistores Q12 y Q11 funcionando como diodos. Entonces, básicamente, la cuenta que hacemos es, si alimentamos con más o menos 15 volts, le restamos las caídas en las tensiones, en la tensión emisor base del 12, que funciona como diodo, y la tensión base emisor del 11, que funciona como diodo, y esa resta de tensiones la divido luego por R5 y obtengo la corriente de referencia, que siendo R5 39K me da 0,73 mA, eso está acá abajo, o lo que es lo mismo, 730 microamperes, tomando una tensión base emisor promedio de 0,7. ¿De acuerdo? El transistor Q13 es un transistor multicolector y acá está explicado. Hay que hacer de cuenta que el emisor es un elemento común. El emisor es un elemento común. Existe un colector que abarca las 3/4 partes de lo que abarcaría un colector de un transistor solo. Y el otro transistor tiene un colector que abarca un cuarto del área de integración de lo que abarcaría un único colector. Quiere decir que para una corriente de emisor de 730 microamperes, porque acá hay un espejo, Q12, Q13 es un espejo, las 3/4 partes van a salir por el colector 1 y un cuarto de la corriente va a salir por el colector 2. Este es el símil circuital, es como si tuviese dos transistores en paralelo y cada uno tuviese una corriente de saturación inversa. Una es 0,75 de la corriente de saturación inversa, si fuese un solo transistor, y el otro es 0,25 de la corriente de saturación inversa, que si fuese un solo transistor. Entonces, básicamente tengo 730 microamperes en el emisor, que se van a dividir en 550 microamperes por el colector 1 y 180 microamperes por el colector 2. ¿De acuerdo? ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Alguna duda del transistor multicolector? No, se entendió, profe. Bueno, es una, un arreglo en el diseño del integrado que le evita al diseñador tener que poner dos transistores. Dice, hago uno solo, total estoy haciendo un circuito integrado. Nadie me obliga a tener que poner dos transistores en paralelo. Puedo hacer un solo emisor, ya está. Es una zona P fuertemente contaminada, pues es un PNP. Y, y hago dos colectores. Una base, una sola base y hago dos colectores. Un colector que abarca 3/4 partes del área y otro colector que abarca un cuarto del área. Entonces, como si tuviese un divisor, ¿no? Como si fuese un divisor de corriente. Entonces, 730 microamperes por la rama principal del integrado, Q12, Q11, R5. 550 microamperes, la 3/4 parte por el colector B, la salida B del Q13. Y 180 microamperes por la salida A del Q13. Y ahora hay que resolver esta Whitler que está acá abajo. ¿Cómo se resolvió una Whitler? Lo vimos hace una clase. Es un repaso de electrónica 1. Y acá lo tienen. O sea, plantea las ecuaciones de malla, Q11, Q10 y R4. Esta es la ecuación de la Whitler. Y despeja que la corriente por la salida del Q10 es 19 microamperes. 19 microamperes.
Bueno, esta ya es la primera corriente que obtenemos con el error del 20%, o sea que cuando se simule con SPICE, esta corriente va a valer 20 y pico de microamperes. No hay problema, seguimos así. Vamos a ubicarnos. ¿Dónde está el Q10? Fíjense en dónde está el Q10. O sea que el Q10, resultado de la Wheeler, 19 microamperes, va a polarizar el Q9 y el Q8. O sea, la corriente del 9 es 19 microamperes, la corriente del 8 es 19 microamperes. Entonces, ¿cuánta corriente voy a tener en cada rama del diferencial? ¿Qué les parece? Y la mitad, 8. 9,5. La mitad de 19 es 9,5. Sí, está bien. Así que, bueno, si tengo 19 microamperes en el Q8, ustedes ven mi cursor, ¿no? Con rojo. Sí, se ve, profe. Si tengo 19 microamperes acá, producto de que tenía 19 microamperes acá, producto de que tenía 19 microamperes acá, producto de los 730 microamperes que vienen por R5, la Wheeler me genera 19 microamperes. Voy a tener 9,5 microamperes en la rama izquierda del diferencial y 9,5 microamperes en la rama derecha del diferencial. Esa corriente, 9,5, acá tengo el apunte impreso, cuando Gray y Meyer hacen la simulación con SPICE, da 12,3 microamperes. O sea, la corriente de Q1, Q3, igual a la corriente de Q2, Q4, según el SPICE da 12,3 microamperes. En nuestro cálculo está dando 9,5. Bueno, ahí tienen el error. A ver quién se acuerda por qué era ese error. Vamos a repasar por qué aparecía ese error. Por las curvas del transistor. Curvas del transistor existen en la realidad. El error es porque no las estamos teniendo en cuenta la inclinación. Esa sería la respuesta. Estamos cometiendo un error que nos da una corriente menor a la verdadera porque no estamos teniendo en cuenta la inclinación de las curvas, o sea que no estamos teniendo en cuenta las resistencias de salida de los transistores, o sea que para nosotros los transistores tienen resistencia de salida infinita, cuando en realidad no es infinita, tiene un valor determinado. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, fíjense acá, acá existe un mecanismo que se llama, sería una especie de realimentación negativa de modo común, un mecanismo que se llama realimentación negativa de modo común, que hace que las corrientes del par diferencial de entrada se autorregulen. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede explicar eso? Vamos a partir, yo lo voy a explicar. Si no lo entienden, lo que voy a hacer es capturar esta imagen y explicárselo aparte, ¿no? Pero me parece que es sencillo. Vamos a tomar estos 19 microamperes que están acá abajo, que vienen de la Wheeler, como una corriente estable. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Vamos a hacer una corriente que básicamente no varía, porque viene de la polarización de entrada. ¿De dónde vienen esos 19 microamperes? Vienen de acá, de la de referencia. Y la de referencia, si yo mantengo la fuente de alimentación constante, es una corriente bastante fija. ¿Por qué? Porque viene de esta cuenta que está acá. Yo tengo 30 volt. ¿Cuánto me cambia esta cuenta si la tensión base emisora en lugar de ser, no sé, 0,7 es 0,68? Yo estoy haciendo 30 volt menos, en lugar de hacer menos 1,4, o qué sé yo, menos 1,30 y pico. O sea, los 730 microamperes son muy estables, siempre y cuando
la fuente se mantenga estable, ¿no? La fuente de alimentación se mantenga estable. Por lo tanto, si considero que la corriente de referencia del integrado es constante, puedo considerar a través de la Wheeler que esta corriente de salida del Q10 es constante. Y esos son los 19 microamperes que tengo acá. Es una de las corrientes más estables de la polarización. ¿Qué pasa si aumenta la corriente IC1 y la corriente IC2? Por la razón que sea, por temperatura, no sé, porque cambió algo en los transistores. Si aumenta la corriente IC1 y aumenta la corriente IC2, esta corriente de base del Q3 y del Q14 va a aumentar o va a disminuir. ¿Cómo lo ven? Me aumentó IC1 y me aumentó IC2. Por lo tanto, me aumentó IC3 y me aumentó IC4. ¿Qué pasa con la corriente de base del 3 y del 4? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta porque es HFS más chica que la corriente colector. Y si aumenta esta corriente, 2 y B, siendo los 19 microamperes constantes, ¿qué pasa con IC9? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye IC9, muy bien. ¿Qué pasa si disminuye IC9 con el espejo Q8? ¿La corriente del 8 disminuye? Sí. Entonces, ¿qué pasa con la IC1 y la IC2? También disminuye. Bueno, esa es la realimentación negativa de modo común. Un aumento de IC1 y un aumento de IC2 hace que baje IC9 y al bajar IC9 baja IC8 y vuelven a bajar IC1 e IC2. Ese es un enclavamiento o es un equilibrio dinámico de la corriente continua de la etapa diferencial. Quiere decir que este arreglo circuital, fuente de corriente y nodo de mezcla acá, se llama realimentación negativa de modo común y sirve para estabilizar la corriente del par diferencial, la corriente del 1 y la del 3, versus la corriente del 2 y la del 4. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Cuánto vale la ICQ1, ICQ3, ICQ2, ICQ4? Bueno, acá está, en el apunte, la mitad de 19 microamperes. ¿Y cuál es la mitad de 19 microamperes? Más o menos 9,5 microamperes. Este error que está acá es el error sistemático de la fuente espejo, Q5, Q6, con el beta helper. Fíjense que antes yo tenía 2 sobre beta y ahora tengo beta cuadrado en el denominador. O sea que al agregar el Q7, realmente el error de la fuente es despreciable, porque en beta cuadrado, ¿no? El beta de estos transistores NPN, según el estudio de Grey-Meyer, es 250. O sea, si hacen 250 al cuadrado, imagínense que este término es totalmente despreciable frente a este 1. Entonces, a los fines prácticos, vamos a decir que la IC8, la corriente que pasa por el diodo, emisor base 8, es prácticamente el doble de la que pasa por Q1 y Q2. O sea, no. El error de la fuente espejo Q5, Q6 es despreciable. Bueno, ¿dudas hasta acá? Por ahora no. Bueno, ya tenemos la corriente continua de la etapa de entrada. Ahora tendríamos que resolver el Q16 y el Q17. ¿Cómo les parece que los vamos a resolver el Q16 y el Q17? En lo que sería el apunte completo, estamos yendo por la hoja, pero no las tengo numeradas las hojas. Pensé que estaban bien numeradas. A ver, vamos a ver. Hoja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por la carilla 10. La hoja 5, la carilla 10, para que se ubique.
Bueno, vamos a estudiar Q16 y Q17. Las corrientes de saturación inversa de los transistores de este integrado menos el Q14 y menos el Q20 la vamos a tomar en 10 a la menos 14 amperes. ¿Dónde aparecía en la fórmula de ICQ la corriente de saturación inversa? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo era la relación entre la corriente de colector y la tensión base emisor en un bipolar? La exponencial, ¿cómo era? Esa fórmula necesito que se la acuerden, si no, no van a entender nada. La corriente de colector es igual a ¿qué función de la tensión base emisor? No era la corriente de saturación por E elevado a la tensión base emisor sobre la tensión de Early, el BT. No, la tensión de Early no. Dijiste todo bien, salvo lo último. Sobre la tensión base emisor dividido la tensión. Sobre la tensión térmica, ¿no? La Sí, tomábamos en 25 milivoltios. correcto, correcto. Ahí sí me gustó. Entonces, la tensión, la corriente de colector en un bipolar es la corriente de saturación inversa IS por E, es la base del logaritmo natural, a la tensión base emisor dividido la tensión térmica. Ahora les voy a mostrar la fórmula, si quieren anótenla. Necesito que eso lo tengan claro, porque si no, no van a entender nada. No van a entender nada de lo que vamos a hablar. ¿La ven acá? La fórmula. Díganme si la ven. Sí, profe. Esta es la relación en un bipolar entre la corriente de colector y la tensión base emisor. Esto es una exponencial. Es la curva del diodo, básicamente, pero sobre el transistor, no sobre el diodo. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando despejo tensión base emisor de acá? ¿Cómo me queda? Si despejo la tensión base emisor en función de, no sé si está hecho acá en este apunte, pero en función de la corriente de colector. Esperen que lo vamos a ver directamente del apunte. Un segundito.
Vamos a ver el apunte. Este es el apunte que les pedí que vayan bajando. Está explicado todo esto. Cuando yo despejo la tensión base emisor en función de la corriente de colector, queda esta fórmula, queda BT por el logaritmo natural de la corriente de colector dividido la corriente de saturación inversa. Si lo tengo en algún lado más claro. Acá, por ejemplo, la tensión base emisor del 5, la tensión base emisor del 5 sería la tensión térmica por el logaritmo natural de la corriente de colector del transistor 5 dividido la corriente de saturación inversa. Esa es la fórmula inversa a la fórmula exponencial, es una fórmula logarítmica. Es decir, que la tensión base emisor es logarítmica respecto a la corriente de colector. ¿Pudieron copiar la fórmula esta para tenerla presente? ¿Dónde estaba? Les acabo de mostrar y ahora no la encuentro. El tema de electrónica 1, ¿no? Ya está. Esta relación, ¿no? Acá tiene una corrección que déjenla de lado por el momento. Corriente de saturación inversa por E a la tensión base emisor dividido BT. Cuando despejo la tensión base emisor, me queda B sub T por el logaritmo natural de IC sobre IS. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Bien, volvamos a nuestra presentación. Antes de que termine la clase, por favor no se desconecten, espérenme un minuto cuando terminamos la clase teórica, así vuelco la asistencia al sistema, ¿no? Así que por favor no se desconecten hasta que termine la exposición. Bien, ahí estamos. Vamos a la parte continua. Hasta acá habíamos llegado que se dividía la corriente en dos. 9,5 microamperes por Q1, Q3, 9,5 microamperes por Q2, Q4. ¿Qué pasa con la caída en la resistencia de 50K? Esta que está acá. Bueno, primero vamos a calcular las tensiones base emisor del Q5 y la tensión base emisor del Q6. Bueno, acá tienen el cálculo de la tensión base emisor del Q5 y del Q6, que es BT por el logaritmo natural de la corriente ICQ dividido IS. 537 milivolts. Ahora la caída en las resistencias de un K es 9,5 milivolts. ¿Por qué? Porque es 9,5 microamperes por un K. A 537 le sumamos 9,5, entonces la caída entre la base del Q5, Q6 y la fuente negativa es 547 milivolts, que es 537 más 9,5, redondeado
547 milivolts. Si lo divido por 50K, tengo que por la resistencia de 50K circulan 11 microamperes. 11 microamperes. De manera que despreciando las corrientes de base del 5 y del 6, porque los HFE son de alrededor de 250 veces, la corriente de colector del 7, es prácticamente la corriente que circula por la resistencia de 50K. Y eso es 11 microamperes. ¿Alguna duda de eso? Bien, asumo que no. Entonces, Q16. Q16, ¿lo ven acá? ¿Qué caída voy a tener en esta resistencia de 50K? Bueno, sería la tensión base emisor del 17 más la ICQ17 por 100 ohm. La tensión base emisor del 17 es BT por el logaritmo natural de la ICQ17, que era 550 microamperes. ¿De dónde venían estos 550 microamperes? ¿Quién se acuerda? Los que vienen de acá arriba. Teníamos una rama con 180 microamperes y una rama por 550 microamperes. ¿De dónde venían estas corrientes? Del multicolector Muy del bien, Q3. muy bien, correcto. Al tener la ICQ17 en 550 microamperes, ¿cuál es la tensión base emisor? Bueno, BT por el logaritmo natural de 550 sobre IS. A eso le sumo 55 milivolt, que es la caída en la resistencia de 100 ohm, y me da la caída en la resistencia de 50K. Todo eso me da la caída en la resistencia de 50K. Si la resistencia de 50K, la caída la divido por 50K, ¿qué corriente me da? Primero, la corriente de base del 17 es más o menos 2,2 microamperes, porque es 550 dividido el HF. Quiere decir que la corriente de ICQ por el 16 va a ser 2,2 microamperes que se van por la base del 17, más la corriente que se me fuga por la resistencia 50K, que es 697 milivolts dividido 50K. De manera que la ICQ del 16 es 16 microamperes. Fíjense que coincide el valor con el subíndice del transistor, ¿no? De casualidad. La ICQ16 es 16 microamperes. Y la ICQ17 son los 550 microamperes que vienen del transistor multicolector. Bueno, ¿alguna duda de las corrientes de colector de la segunda etapa? ¿Se entiende cómo se calcularon? Si no entienden, díganme que lo hacemos de vuelta, lo repasamos. Se entendió. Bien, espero creerles. ¿Les tengo que creer? ¿Todos lo entendieron? Sí, se entendió, pues. Bueno, me alegro. Bien. De manera que hemos resuelto la corriente continua de la etapa diferencial, hemos resuelto la corriente continua de el Q7, el beta helper, y hemos resuelto la corriente continua de la etapa separadora Q16 y la corriente continua de la etapa emisor común con degeneración de emisor del Q17. ¿Quién se anima a explicar? Esto lo voy a hacer no para interrogarlo, que no es la idea, sino para repasar el tema.
¿Quién se anima a explicar cómo es el mecanismo de la realimentación negativa de modo común en la etapa de entrada que estabiliza la corriente continua del par diferencial? A ver, ¿algún valiente? Antes que avancemos. Realimentación negativa de modo común de la etapa diferencial de entrada. ¿Cómo se estabiliza ICQ1, ICQ2, ICQ3 e ICQ4? A ver. ¿Nadie? ¿Nadie lo anotó? Era con Q8 y Q9, ¿no, profe? Claro, Era correcto. que si aumentaba dice Q1, aumentaba IB y como los 19 microamperes son constantes, Pará, pará, disminuye. pará. Sí, Pará, ¿qué IB? ¿Qué IB? las dos IB, o sea, la IB3 y 4, ¿no? Correcto, correcto. Y entonces como los 19 microamperes son constantes, disminuye IC9. Si disminuye IC9, eh, IC8 disminuye y ahí vuelve a disminuir ICQ1, ICQ2. Muy bien, Ok. perfecto, perfecto. Muchas gracias, muy bien explicado. Esa es la realimentación negativa de modo común que eh, estabiliza la corriente de la par diferencial. ¿Y por qué le llamo de modo común? ¿Por qué le digo realimentación negativa de modo común? Bueno, la respuesta sería porque en realidad yo estoy suponiendo que aumentan las corrientes a la vez, la de Q1 y Q2, porque un modo diferencial sería que la corriente del 1 aumente y la del 2 disminuya, y viceversa, o que la del 2 aumente y la del 1 disminuya. Si yo supongo que aumentan las dos juntas por un efecto térmico o por lo que fuera, estoy suponiendo un corrimiento de modo común, porque un cambio que se realiza de manera similar en ambas ramas del diferencial es un cambio de modo común. ¿Entienden, chicos, eso? ¿Sí? En el caso de modo común sería, por ejemplo, en aumento de temperatura, ¿no? No, no es la única causa, es una de las causas. ¿De acuerdo? Es una de las causas. Quizá en este caso un integrado que no puedes modificar nada, que está todo integrado y que la fuente está estable, la fuente de alimentación es estable, diríamos que es la principal causa, ¿no? Que desde que se enciende el equipo hasta que el integrado alcanza su temperatura de régimen, porque por más que sea un integrado de baja potencia, de baja señal, las junturas alcanzan su temperatura igual, ¿no? Las temperaturas de juntura aumentan por la circulación de las ICQ. Yo lo que digo, más allá de la causa, que puede ser la temperatura, pero más allá de la causa, ¿por qué le llamo de modo común? Porque se produce el mismo aumento en ambas ramas. Se produce el mismo aumento en ambas ramas del diferencial. Aumento o disminución, lo que fuere, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Bueno, etapa de salida. Nos falta estudiar la continua en la etapa de salida. Yo les había dicho que todos los transistores del integrado tenían la misma corriente de saturación inversa. ¿Cuánto valía esa corriente? A ver, ¿quién se acuerda?
10 a la menos 14. Muy bien. 10 a la menos 14 amperes. Muy bien. Hay una excepción. Ambos transistores de salida, Q14 y Q20, al ser los transistores que manejan a la carga relé, supónganse, o sea, son la parte, aunque es un integradito, que van a ver que no es un integrado de potencia, uno le dice, bueno, es la parte de potencia del integrado. Son los transistores que manejan la mayor cantidad de corriente, los drivers de salida. Bueno, estos transistores, después vamos a verlo en más detalle, pero tienen una capacidad de manejar corrientes hasta 20 miliamperes. ¿Por qué? Porque en 20 miliamperes actúa la protección. Cuando la carga exige una corriente, sea por el semiciclo positivo o sea en el semiciclo negativo, mayor a 20 microamperes, entra en juego la protección y esa corriente se enclava y no aumenta más. Pero bueno, comparado con las corrientes que manejan integrado en las etapas anteriores, Q14 y Q20 manejan una corriente mucho mayor. Por lo tanto, tienen un área de integración mayor, son transistores un poco más robustos. Y en este caso, constructivamente, según el libro de Grey-Meyer, la corriente de saturación inversa de Q14 y de Q20 es 3 veces la corriente de saturación inversa del resto de los transistores. O sea, la IS o corriente de saturación inversa del 14 y del 20 la vamos a tomar como 3 por 10 a la menos 14 amperes. 3 por 10 a la menos 14 amperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso tiene que ver con el área que ocupan los emisores. Si se toman después el laburito y tienen ganas, busquen. Hay una persona, creo que es un norteamericano, que se tomó el laburo de sacar una foto, de sacar una foto de la pastilla integrada del 741, y lo hizo con varios integrados, no solo con el 741. Y resulta que puso en la misma web el esquema eléctrico, y si uno hace clic sobre el esquema eléctrico, supónganse que yo hago clic acá sobre el Q14, me aparece un indicador sobre la foto del integrado de dónde está la litografía, el transistor integrado Q14. ¿Se entiende lo que digo? Tengo por un lado el esquema eléctrico y por otro lado la foto del integrado. Entonces me va indicando dentro del sustrato base dónde está integrado cada transistor. Ahí se van a poder dar cuenta, entre otras cosas, lo más llamativo, está bueno que lo vayan pensando, que este capacitor de compensación, que es un capacitor de 30 picofaradios, ocupa gran parte del chip. O sea, ocupa un área de integración que podrían ocupar 20 transistores, si uno lo piensa así. Y también se van a dar cuenta que Q14 y que Q20 ocupan un área de integración mayor al resto de los transistores. Quiere decir que el emisor, el área de emisor del Q14 y del Q20 es un área más extensa. Por lo tanto, la corriente de saturación inversa de estos transistores va a ser mayor que la de cualquiera de los transistores del integrado. Bueno, 3 por 10 a la menos 14. Vamos a empezar a hacer unas cuentas. Vamos a resolver al Q19 y al Q18. Para lo cual, empezamos tirando un valor. Supónganse que la caída de tensión, vamos a hacer un proceso iterativo. La caída de tensión en el base emisor del Q18 sea 0,6 volts. ¿Qué corriente circula por la resistencia de 40K? Bueno, 0,6 volts dividido 40K son 15 microamperes. Si despreciamos la corriente de base del 18, ¿cuál sería la corriente del 19? 15 microamperes. La misma que viene por la resistencia de 40K. Por lo tanto,
¿cuál sería la corriente de colector del 18? Teniendo en cuenta que acá del multicolector viene una corriente de 180 micros. Bueno, 180 micros menos 15 microamperes me da 165 microamperes. De manera que como primera cuenta decimos 15 microamperes por el 19, 165 microamperes por el 18. ¿Eso lo entendieron como primera aproximación? ¿Se entendió cómo se hizo? Sí. Bueno, ahora afinamos la punta del lápiz. Decimos, si por acá circulan 165 microamperes, ¿qué corriente de base tengo acá? 165 microamperes dividido el beta. ¿De acuerdo? Esa sería la corriente de base. ¿Y qué tensión base emisor tiene el 18 si le circulan 165 microamperes? Bueno, BT por el logaritmo natural de 165 microamperes dividido IS. Eso lo divido por 40. Quiere decir que esta cuenta que estoy haciendo acá es mucho más precisa que la aproximación original. Y me da 16 microamperes. O sea, me da un microamper más que los 15 que había estimado por el 19. De manera que ahí cerramos la iteración, no tiene sentido seguir iterando. En 16 microamperes por el Q19, 164 microamperes por el Q18. Y hemos resuelto la prepolarización, hemos resuelto al Q19 y al Q18. Lo hemos resuelto. Primero haciendo una iteración, una primera aproximación, y después haciendo una iteración que me da básicamente, a los fines prácticos, lo mismo que me daba al comienzo, porque no ha cambiado demasiado la cuenta. Bueno, ¿alguna duda del Q19 y del Q18? No, profe. Muy bien. Falta poquito, ¿eh? Aguanten un poquito más y vamos a terminar hoy la continua y la clase que viene vamos a hacer la parte de señal. Vamos a los transistores de salida. Ahora yo voy a tener 4 junturas en serie. Voy a tener tensión base emisor del 18, tensión base emisor del 19 porque tiene puenteada la base con el colector, tensión base emisor del 14 y tensión emisor base del 20. O sea, sumando esas 4 tensiones base emisor me tiene que dar 0 porque recorro toda la malla. Acá lo tienen. La tensión base emisor del 18 más la tensión base emisor del 19 tiene que ser igual a la tensión base emisor del 14 más la tensión emisor base del 20. Una pregunta medio tonta. ¿Por qué la del 14 se llama tensión base emisor y por qué la del 20 se llama tensión emisor base? ¿Qué les parece? Por el PNP. Muy bien. Uno es PNP, el otro es NPN. La tensión base emisor es BT por el logaritmo de la corriente dividido la corriente de saturación inversa. Hago el reemplazo. Tensión base emisor del 18, tensión base emisor del 19, tensión base emisor del 14, tensión emisor base del 20. Y en lugar de IS, ¿qué aparece en el 14 y en el 20? En lugar de IS, ¿qué aparece? 3 veces IS. ¿Lo ven? Porque estos transistores eran de un área de integración mayor que el resto de los transistores. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, ahora aplico propiedad de los logaritmos. Suma de los logaritmos es logaritmo del producto de los argumentos. Y lo mismo acá. Y luego, BT logaritmo lo cancelo con BT logaritmo, porque para que los logaritmos sean iguales, los argumentos tienen que ser iguales. Y me queda esto que está acá. ¿Cuál es mi incógnita? La IC 14 y la IC 20, porque ¿quién conozco? Conozco la IC del 19 y conozco la IC del 18. Bueno, si hacemos que ICQ 14 sea igual a IC 20, y eso se logra teniendo 0 volt de continuo en la salida. ¿Y cómo se logra el 0 volt de continuo en la salida? ¿Quién se acuerda? Esa está buena esa pregunta. ¿Cómo logro 0 volt de continuo en la salida? Con la realimentación.
Tiene que completar la sílaba. ¿Cómo logro 0 volt de continuo en la salida? Con la realimenta. La realimentación negativa. Bueno, ¿cómo lo habíamos hecho en el TP1 que probaron el miércoles pasado en el laboratorio? ¿Cómo se lograban los 0 volt en la salida? Con la realimentación negativa de corriente continua, el beta de continua. ¿Se acuerdan? Sí, el beta unitario. Por lo tanto, muy bien, beta unitario. Por lo tanto, si tengo 0 volt de continua en la salida, ¿qué corriente continua se me deriva por RL? Repito, si tengo 0 volt de continua, ¿qué corriente circula por RL? Cero. Bien, entonces, puedo suponer que la ICQ14 es igual a la ICQ20. Bueno, acá lo igual es ICQ14 es igual a IC20. Quiere decir que me queda IC cuadrado acá. Dividido 3 al cuadrado y S al cuadrado. Y S se me va con IS, y S se me va con IS, me queda el 3. Quiere decir que la IC14 de IC20 es 3 veces la raíz cuadrada de IC18 por IC19. Más o menos la ICQ14 y la ICQ20 me da 154 microamperes. ¿Se entendió? Sí. Bueno, las Profe, protecciones, sí, pero el 3 no estaría dentro de la raíz. no, te queda 9 en realidad. Por eso lo saqué. Te queda Ah, claro, raíz de sí, sí, 9, queda ¿ves? 9. 3 Sí, sí, por sí, 3, sí. 9. Por eso quedó afuera. Bien, protecciones de cortocircuito. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, primero, ya me estoy apurando. ¿Alguna duda de la continua de la tercera etapa? ¿Toda la continua de la tercera etapa? Pues se terminó acá la continua del integrado. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Protecciones. ¿Cuándo se activa el Q15? El Q15 es el que roba corriente a la base del 14. ¿Cuándo se activa? Cuando la caída en esta resistencia es ¿cuánto? ¿Cuánto? 0,7. Bueno, eso es una discusión. No está mal la respuesta. No está mal la respuesta. Pero ¿cuándo Pero empieza a conducir un diodo? ¿Empieza en 0,7? No, en 0,7 ya conduce. Se estima que un diodo empieza a conducir el codo de la exponencial. ¿Se acuerdan que lo tomábamos en medio volt? Bueno, acá Gray Meyer lo tomó en 550 milivolts. Es donde empieza a conducir. Después, cuando el diodo está polarizado, se dice que cae 0,7, pero ya con 0,55 volts ya empieza a conducir, ya vence el codo de la exponencial. Bueno, fíjense que 550 milivolts dividido 27 es 20 miliamperes. Por lo tanto, la máxima corriente que va a poder manejar el Q14 es 20 miliamperes, porque después actúa el Q15, se enciende el Q15 y ese Q15 roba corriente de base y la manda ¿a dónde? La manda al mismo cortocircuito. Esto se llama protección a corriente constante. O sea, yo le robo corriente de base al 14, vamos a suponer que accidentalmente se me puso en corto la salida. Le robo corriente de base a través del Q15 y ¿a dónde se drena esa corriente? Al cortocircuito de salida. Y se protege el 14. ¿Lo ven? ¿O no lo ven? Sí, sí, lo veo. Bueno, ¿y qué pasa cuando se excede la corriente de base del... Perdón, la corriente de colector del 20? ¿Cuándo empieza a conducir el 21? ¿Por qué el diseñador puso una resistencia un poquito más chica acá? No me lo pregunten porque no lo sé.
Pero bueno, es así. Una de 22. O sea que el Q20 queda limitado en 25 mA, porque es 550 mV dividido 22. ¿Y qué pasa cuando empieza a conducir el 21? Cuando empieza a conducir el 21, se polariza el diodo 24. Conduce el 22, se polariza el 22 por espejo. Y se le roba la corriente a la base del 16. Ahora la pregunta es, ¿por qué no se le robó corriente a la base del 20? ¿Por qué no se le robó corriente a la base del 20? Y sí se le robó corriente mucho antes al Q16. ¿Qué están protegiendo acá? Están protegiendo al Q20, como se protegió antes al Q14, pero a la vez están protegiendo al Q16 y al Q17. Acá van a encontrar un párrafo en el apunte que explica que cuando el Q17 se satura, se puede llegar a quemar el Q16. Eso está explicado acá. Y ahí es donde actúa el Q23B. Ese parrafito yo lo dejé en la presentación para que después lo lean tranquilos. Entonces acá dice, supongamos, bueno, finalmente se ha agregado un emisor extra al transistor PNP Q23 para prevenir el daño del transistor Q16 en el caso que el Q17 entre en saturación. ¿A qué me huele esto? ¿A qué me huele esto? A que este integrado fue diseñado, fue ensayado y en los ensayos se quemaba el Q16. Y este mecanismo del transistor multiemisor Q23 pareciera ser un parche. O sea, no parece algo que haya sido diseñado de entrada. No, no lo sé, pero tiene toda la pinta. O sea, quizá hubo un error de cálculo entre el Q16 y Q17. El transistor Q16 se solía quemar, lo estudiaron y se dieron cuenta que se quemaba cuando el Q17 se saturaba. Y básicamente cuando el Q17 se satura, no le puede robar más corriente al emisor del 16 y el 16, digamos, cuando absorbe toda la corriente que puede conducir, que viene de la etapa de entrada, llega a conducir varios miliamperes, soportando una tensión de fuente prácticamente VCC. Entonces realmente disipa una potencia excesiva y se termina quemando. Bueno, ese mecanismo está explicado en este párrafo. Pero ¿qué pasa? Yo lo que les propongo es repasen todo lo que vimos de continua del integrado, dejen este tema de la saturación del 17 para lo último, porque les va a embarullar no es lo más importante que a mí me interesa que sepan, sino que me interesa que sepan todo lo que vimos en la clase de hoy. Déjenlo para una segunda lectura y ahí fíjense cómo actúan las protecciones de sobrecarga, como el título lo indica, y profundicen, de acuerdo a este párrafo que tienen ahí en pantalla, por qué se puede llegar a quemar el Q16 cuando se satura el Q17. Pero lo dejan para una segunda lectura, no para la lectura inicial. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, Y la clase que viene arrancamos desde esta hoja, que dice estudio de señal débil. Arrancamos desde esta hoja con la parte de señal. Y la parte de señal va a ser dividir el esquema en tres etapas. La etapa diferencial, por un lado, la etapa excitadora, que es la Q16, Q17, por otro lado, y la etapa de salida, que es el amplificador clase AB de salida, Q14, Q20, como tercera etapa. Estudiando esas tres etapas por separado, vamos a hacer un cuadripolo modelo de cada etapa, las vamos a poner en cascada y vamos a hacer con eso el cálculo de la ganancia de tensión total en baja frecuencia de todo el integrado, que eso va a dar alrededor de 300.000 veces, o lo que es lo mismo, entre 105 y 110 dB.
El objetivo de la clase de hoy es, primero, la descripción cualitativa de todo el integrado, el entender que este estudio se hace con el integrado realimentado, el entender que el estudio de continua se hace despreciando el efecto de modulación del ancho de la base, despreciando la inclinación de las curvas de los transistores, y poder aprender a calcular la polarización de continua de todos los transistores del integrado, cosa que hemos hecho, a lo que van viendo en pantalla. Y como frutilla del postre, poder entender los mecanismos de protección de cortocircuito, que están diagramados con el Q15, el Q21, el Q22, el Q24 y el Q23B. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, la clase de hoy terminaría acá y seguiríamos el miércoles que viene.